En esto que es Ondas de Radio continuamos esta recorrida de esta última semana en la cual, bueno, está sobre el tapete las elecciones desdobladas, por supuesto, en la provincia de Santa Cruz y también las pasos a nivel nacional. Y en este caso vamos a hablar con alguien que es muy tranqui de charlar sobre esto y de varias cosas. Político no convencional, hombre de Frente de Izquierda y de Trabajadores, que va a estar participando en esta elección en su lema 565, partido por una opción socialista, titular el señor Pablo Oscar Salazar. Le damos los muy buenos días y bueno, muchas gracias por venir. Buen día, Carlos, buen día, Brian, buen día a toda la audiencia. Muy bien, cuéntanos un poquito. Bueno, una mirada de otro enfoque, diríamos, de otros conceptos, no tan repetitivo como lo que venimos escuchando a través de varias notas y a través de distintos candidatos de distintos colores políticos. Pablo, contanos. Bueno, mira, tiene la particularidad estas elecciones de que hoy sí puede vislumbrar la sociedad de que ya no existe la ideología dentro de los partidos tradicionales, porque se han mezclado todos. Digo, y esto no únicamente a nivel nacional, sino a niveles provinciales. Han hecho alianza durante todo este tiempo y en todas las provincias, con el afán de sacar al mal peor para poner al mal menor, ¿no? Y creo que tenemos sobrados ejemplos ya en la historia de que esto ha traído peores consecuencias para la Argentina. En el caso de a nivel nacional, hablábamos fuera del aire con el compañero acá, Brian, de que no hay una representación genuina de aquellos espacios políticos que alguna vez podríamos haber dicho, porque que lo nombrábamos como el peronismo con Perón y demás. Hoy tenemos en la representación del Frente de Todos un tipo que ha salido a defenestrar justamente al Partido Justicialista, a la Cámpora y demás, y diciendo y en muchas entrevistas, ¿no? Tanto televisivas como radiales, de que no volvía más al kirchnerismo y que lo iba a echar a patada y lo iba a meter preso. Bueno, hoy el kirchnerismo lo tenemos de candidato. Hoy está de candidato, los pibes de la Cámpora van a tener que tragarse el sapo e ir a votar porque la jefa le dijo que ese va a ser su candidato. Pero no únicamente la jefa, sino está direccionado por el Fondo Monetario Internacional, porque él es el que hoy gobierna y no Alberto Fernández. Convengamos de que quien está haciendo todos los trámites para la renegociación de deudas y bonos es Sergio Massa, y viaja cada una vez por semana a Washington a tomarse un café allá y le tiran las direccionales que tiene que tomar acá en la Argentina con el pueblo trabajador. Piden más ajuste, más austeridad. No llegaron a lo que tenían que haber llegado en este semestre que pasó, que era el 1,5 del PBI de reducción, obviamente, ¿no?, al gasto público. Se quedaron en el 1,1, o sea, para lo que queda del año tienen que implementarle más al ajuste, un 8% que se quedaron atrás. Están pidiendo que sea una devaluación del 30% en la moneda argentina, si todavía no queda algo de moneda. Y esto en contrapartida va a traer obviamente una inflación muchísimo más grande, que es la que la va a terminar pagando el trabajador, como lo viene haciendo desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Y del lado del frente tenemos a Patricia Bullrich y lo tenemos a Larreta, que ninguno de los dos era radical. Tampoco eran del PRO, los dos venían del riñón peronista. Uh-huh. O sea, se cambiaron únicamente al sazón y al calor de qué es lo que les iba a convenir a ellos. Sí, no solamente a nivel nacional se ve ese tipo de enroque, o sea, las raíces han fallado ahí, lamentablemente, y acá en la provincia de Santa Cruz también se ve, radicales que ahora son peronistas, y acá en Porro Segurán también se ve esto, y bueno, lamentablemente yo creo que ahí donde se comienza, por ejemplo, el joven que va a votar ahora, el describimiento total de la clase política. Sí, totalmente. Coincidimos en ese análisis de que es algo a que lleva a que no se crea en la política. Hay muchos que están pensando en no ir a votar. Nosotros decimos que la canalización del voto bronca o de este desahucio que tiene la población, y más que nada los jóvenes, el no creer... Los porcentajes en otras provincias con el voto en blanco, la verdad que da para hacer un análisis de la bronca que tiene el elector, porque hablábamos, y disculpe que lo haya interrumpido, hablábamos de 4 años atrás de los mismos problemas y creo que ahora están peor que hace 4 años atrás.
Sí, sí, totalmente. Tenemos 40 o más de 40 años de democracia, donde se alternaron el poder, y cada vez que le toca gobernar le allanan el camino para el que estuvo anteriormente que ellos. ¿Por qué? Porque hacen tan mal las cosas que del anterior era mejor. Ahora es posible inclusive de que haya un recambio de dirección en quien gobierna en la Argentina, y que viene a ser peor de lo que hoy actualmente está, para que el que hoy está se repita dentro de 4 años más en elecciones. Nosotros esto Sí. de que venimos a la Un radio. claro ejemplo fue Macri gana Fernández Más que gana Fernández. por castigo más que nada a la gestión de Macri. Y este Fernández es peor que el anterior. Bueno, ese es el problema. pero Macri gana porque era peor Cristina Kirchner. Sí, usted lo ha dicho. Entonces, porque Cristina Kirchner nos vino con el verso a todos los argentinos a decir que dejaban un país desendeudado. Ellos dejaron 145.000 millones de deuda. Después dijeron de que con los 45 millones o 45.000 millones que tomaba el macrismo nos endeudaban a todo por 100 años. Pero si hasta hace poquito sacó Massa más de 40.000 millones de dólares en deuda. Pero no se habla de la refinanciación que se pide. La extensión de los plazos de pago significa más intereses, y esos intereses nos ha llevado, con los bonos internacionales, los nacionales y lo que tiene el Fondo Monetario Internacional, a 400.000 millones de dólares que está en deuda hoy en la Argentina. Digo, cada vez está peor. Salimos de la dictadura militar con casi 10.000 millones de deuda, porque era nefasto, porque no se podía, porque no había economía. Pero ¿qué hizo la democracia desde ese entonces hasta acá? No, es aberrante de cómo se tiene al pueblo trabajador, y te vienen con la promesa de que nace una esperanza. ¿A dónde nace una esperanza? Son los mismos de siempre. No podemos repetir la misma ecuación, no va a seguir dando el resultado erróneo. Hay que cambiar. Por eso nosotros nos presentamos en toda la población, en toda la Argentina, en todas las provincias, diciendo que el cambio es por izquierda. Las propuestas nosotros siempre las tuvimos claras, y no es únicamente en esta, sino en todas las elecciones, las veces que participamos acá contigo en la radio, en esta radio, en otra radio, y con todos los periodistas de la localidad diciendo, ¿no? Hablo de la localidad para los escuchas que por ahí no nos escuchan a nivel nacional o en otras radios. Siempre es lo mismo. Nosotros tenemos que tener un sueldo equiparado a la canasta básica familiar, que hoy está, si bien en nuestro folleto dice 350.000 pesos, a nivel nacional la Junta de ATE interna del INDEC dice de que tiene que ser hoy, en este mes, por la inflación que hay, 363.000 pesos la canasta básica, que incluya alquiler. Estamos hablando de Buenos Aires, alquiler y transporte, que en la otra canasta, que está en 250.000, no se incluye. Pero acá cualquier alquiler está arriba de los 70.000 pesos. Sí. Entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, aparte en los servicios y todo lo que se tiene que pagar. Acá tenemos poca luz en invierno, utilizamos más energía, tenemos temperatura bajo cero, estamos utilizando mucho la calefacción en gas. Entonces las boletas de nosotros son mucho más diferentes a las que vienen en el norte. Por eso se necesita esta plata. ¿De dónde saldría? Ahí estaba la historia. Ahí estaba la historia. ¿De dónde tiene que salir esa plata? Para pagarle a todo empleado público, porque ese tiene que ser la base de arranque de los sueldos, tanto públicos o privados. La gobernadora nos dijo en reiteradas veces, inclusive por comunicados oficiales, o si querés lo decimos por sus comunicadores oficiales, como los diarios que tienen, que son de ellos, de que la provincia tiene superávit fiscal, y que viene repitiendo, y entonces es la bandera de ellos para salir a decirle a todo el país que acá es la mejor gestión que existe. Tiene superávit, pero no le puede arreglar los sueldos al maestro. Ahí está. Pero sí puede dar un bono de 100.000 y 60.000 pesos a los empleados públicos. Claro. O sea, esas son las cosas que no se entienden. Esas son las cosas que no se entienden. Ahí es donde nosotros decimos que está parte de la plata de que se tiene que poner en salario. La otra es de que no podemos nosotros como sociedad permitir de que las empresas paguen más que los propios ciudadanos. Eso tendríamos que verlo, hay que reverlo, porque escuchamos candidatos que son empresarios, escuchamos candidatos que son referentes de sindicatos, pero ninguno habla de que los impuestos que se pagan, inclusive inmobiliario, el que paga Mark, el que paga Brian, el que paga Salazar, es mucho más del que paga cualquier otra corporación, porque encima no se le cobra impuesto inmobiliario. Las regalías, las retenciones que hay por eso, ¿de cuántos son? Un trabajador X
que tiene un sueldo que por ahora lo enganchaba impuestos a la ganancia, paga más que una empresa, no puede ser. Hay compañeros, en este caso de la minería, que le hacen descuentos de 450.000 pesos. 450.000 pesos de descuento tienen. O sea, hay dirigentes que salieron a decir a nivel nacional de que los mineros cobran 600.000 y hasta 1.000.000 de pesos. Así. No hay forma de desmentirlo porque eso se hizo viral, apenas largó o abrió la boca. Exacto. Justamente porque no se pueden permitir estas mentiras. Si bien los sueldos brutos en algunos de los casos pudiese llegar a eso, yo te estoy diciendo que hay sueldos o compañeros que se les descuentan hasta 450.000 pesos de impuestos. De impuestos donde obviamente tienen que estar los reglamentados por la ley, pero también está el impuesto al salario, porque no es un impuesto a la ganancia, que se lleva el doble de los impuestos que se cobra, ya sea por jubilación, ya sea por obra social o algún impuesto que hay nacional que tenemos que pagar un 3%, o la cuota sindical. Entonces termina siendo una falacia, una mentira o una verdad media, como le gusta decir al dirigente este. Entonces vemos de que se pinta una sociedad en Santa Cruz que está bien. ¿De dónde hay que sacar la plata? Y hay que sacar la plata de la grandes producciones que existe acá en la provincia. El petróleo, la pesca, la minería. Bueno, ahí está la plata que necesita la población santacruceña para salir adelante y tener unos sueldos que por lo menos les permita vivir bien a ellos y a su familia. Acá no se está viviendo bien. El polirrubro que vienen a tratar de instaurar acá, de que deberíamos de bajar el horario laboral con el mismo sueldo, bueno, compartimos nosotros, porque eso fue una propuesta histórica nuestra, reducir el horario de trabajo con el mismo sueldo para garantizar de que exista otra dotación más de trabajadores. Claro, pero acá te están diciendo, con el mismo sueldo de 76.000 pesos, por ejemplo, de que no te llega ni a un tercio de la canasta básica. ¿Para qué? Para que vos tengas tiempo de ir a explotarte en otros 2 trabajos más. Eso estamos en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. El cooperativismo estamos totalmente en desacuerdo. La falta de educación, que mínimamente en Santa Cruz necesitamos 50 escuelas más, pero hay que arreglar la que ya tenemos. Por empezar. Y hay que hacer 50 escuelas más para tener garantizados los cupos de escolaridad. Y a eso le tenemos que sumar de que los salarios de las y los trabajadores docentes tendría que también mínimamente ser acorde para que se hagan cargo de una jornada laboral y no de la jornada extendida completa donde ni siquiera vida tienen los docentes. Bueno, estamos viendo que hace falta eso, la infraestructura. Desde hace cuánto que no se hace pavimentación, no únicamente en San Julián, en toda la provincia eso no existe, están para la foto, la plata no está. ¿Cuántas veces se le dio a Cristóbal López Caleta Comodoro? Digo, eso no vemos. Lo que se presentan hoy como el oficialismo, que son la Renovación y Nación Esperanza, son los mismos que vienen sosteniendo estos negociados, son amigos de estos de estos tipos de empresarios y que le vienen pagando como si fuese nada, e inclusive lo eximen de pagar impuesto por 8.000 millones de pesos. Eso habría que volverlo a reflejar. 8.000 millones de pesos Cristóbal López debía. A un trabajador llega a tener una mínima deuda, la FIP lo acribilla. Sí. O debe el gas o la luz, ya está. Te corta todo, no le podés volver a dar a la misma empresa. Bueno, estas irregularidades se hacen acá en todo el país, pero obviamente son gracias a los representantes que tenemos. Pablo, hay una de las cosas que yo creo que usted y bueno, toda la gente que lo acompaña de este espacio político, muy pero muy distinto a los que escuchamos siempre, ¿cómo se lucha contra esto? Porque la verdad, tenemos 40 años de democracia, y de esos 40 años de democracia que tenemos, lamentablemente, en vez de ser un país pujante, un país que en realidad encima tiene todo para ser una de las grandes potencias a nivel sudamericano, y lamentablemente de todos los sudamericanos el único que no ha progresado es Argentina. ¿Cómo se hace para poder de una vez por todas luchar contra este tipo de cosas? Bueno, mira, nosotros obviamente vamos a proponer que el gobierno tiene que ser de los trabajadores. Uh-huh. Para que sean los trabajadores tienen que sumarse a un frente de izquierda como el que proponemos nosotros, que la lista está llena de trabajadores. Bien. Por empezar. Después, para que sea pujante,
y lo que se produce en la Argentina no se vaya para el exterior, y hay que garantizar que la banca sea nacionalizada, porque hoy no existe una banca nacionalizada. El Banco Central no es un banco central nacionalizado, está únicamente para la fuga de capitales, igual que el comercio exterior, que tiene puertos que son privados. O sea, el granero del mundo saca sin acusar recibo el grano de acá de la Argentina, sin acusar recibo, entonces hace la fuga de divisas, tiene todo el engranaje para que no quede ganancia de lo que se produce en la Argentina. Es más, hoy se estaba dando inauguración a una calera en San Juan, que va a tener una producción más en un horno donde van a ocupar unos 200 trabajadores, pero esa calera donde se produce la cal para la construcción, no va a ser utilizada en la Argentina. Están produciendo para exportar a Chile, porque en Chile van a necesitar con la industria del litio. Digo, para tener una concepción de cómo nosotros deberíamos de salir. El Estado invierte para empresas de extranjeros, y con la venta, es decir, va a haber 200 nuevos puestos de trabajo y nada más, es lo único que queda. Con el litio está pasando exactamente lo mismo. Va a quedar el 1, en lo mejor de los casos, ¿no? El 1,5% de la regalía del litio que hay en la Argentina. Cuando vos me decís que los otros países de Latinoamérica vienen creciendo, y bueno, si tomás mínimo una medida que también hay que verla en profundidad, la que ha tomado Chile, que el 40% de la regalía tiene que dar para Chile, hay una pequeña diferencia entre el 1,5 y el 40%. Entonces, vemos que los gobernadores, en el caso de Morales, reprimen a los pueblos originarios, justamente para despojarlos de la tierra y poder hacer un negocio con el litio. Pero no un negocio con el litio donde se beneficie la sociedad. No, está luchando por el empresariado. Entonces, por eso lo que necesitamos es que la dirección de nuestro país esté en manos de los trabajadores. Mínimamente es lo que nosotros decimos que sería la solución para esto, un progreso, porque tiene que estar todo, la producción, para garantizar primero el consumo interno y después la producción. No hay un desarrollo tecnológico acá en la Argentina. Vamos a vender el polvo del litio, pero ¿y la batería que la compramos de afuera? Bueno, industrialización no existe. Tenés algo que ya es histórico, que tiene cientos de años, que es el petróleo. ¿Dónde tenemos una refinería en Santa Cruz? ¿Dónde está? No hay una abandonada. Bueno, hizo demagogia el candidato a gobernador Vidal con la abandonada, porque ni siquiera se produce. Primero, que alrededor de esa abandonada que está, lo que se produce sirve más para hacer pavimentación que para refinar y hacer combustible de lo que se necesita en los automóviles. Pero ni siquiera eso, porque ni siquiera estarían utilizando eso para pavimentar las rutas. Y salís de acá y ya tenés de toda una ruta destrozada. Bueno, es fácil hacer la demagogia, digo, es fácil porque vos tenés todo un engranaje para hacerlo. Si bien venimos recién, por eso pedía de que sea este horario, porque seguimos repartiendo nosotros nuestros volantes, lo hacemos siempre a pulmón, y porque creemos que es lo que tendría que ser. No habría que haber un incentivo de por detrás para poder hacer esto. Uh-huh. Es una convicción de que tenemos y de que sostenemos que va a salir cuando la clase trabajadora se organice para dejar de estar en esta explotación, ¿no? Y la salida es básicamente de que lo que se produce en la Argentina tiene que quedar en la Argentina, y después exportemos lo que nos sobra. Porque en definitiva estamos haciendo totalmente al revés, estamos exportando todo y lo que nos alcanza podemos importar. Más allá después que se pongan cepo a las importaciones y demás, ¿no? No, la verdad que a veces uno se pone a pensar y el que trabaja le cobran un impuesto. Al hombre que trabaja en la textil, del jean ese que uno compra, creo que le toca a él el 10%. Y de esos casos te puedo nombrar un montón en acá, lamentablemente, el despropósito que hay hacia los argentinos en esta materia, en la materia de producir, en la materia de campo y un montón de cosas más. Lamentablemente, el ciudadano argentino está cansado de impuestos. Sí. Una de las cosas que vivimos día a día. Día a día. Mira, y yo hasta ahora, de todos los candidatos que he visto, no he escuchado uno que íbamos a reactivar tal cosa, íbamos a hacer esta cosa, o vamos a cubrir el obrero que se come medio año de su vida en los complejos mineros y le cobran un impuesto. El impuesto al salario, o que ellos lo denominan la ganancia. Exacto. Mira, hay un impuesto que es nocivo para la clase obrera,
porque lo pagamos todo, trabajemos o no trabajemos, que es el IVA. Exacto. En la canasta básica familiar, nosotros decimos que no tendría que tener IVA. En el alimento, ¿por qué tendríamos que pagar impuestos por comer, Carlos? Sí. Es irrisorio, causa risa y lo estamos haciendo Exacto. inconscientemente. Pagamos por comer el 21% del chicle que te masticaste, del mate que te tomaste, es impuesto. Y no tendría que ser así. El impuesto a la vivienda única no tendría que existir, porque tendría que existir a la vivienda ociosa, a los grandes inmobiliarias, pero no al trabajador que tiene una sola vivienda, que inclusive en la sola vivienda viven 3 o 4 familias a veces, porque están los hijos con los nietos, y eso no tendría que existir. Entonces, ¿querés hacer algo realmente por la clase obrera, el trabajador? Y sacar el impuesto a lo que come, mínimo, a lo que come, que tampoco es que engloba todos los alimentos, a la canasta básica, estamos hablando de la canasta básica. Y después el impuesto inmobiliario, que a la vivienda única no tendría que tampoco existir. Que no sé si algún de los candidatos que pasó y habló tocó este punto. No le interesa. Sinceramente, no le interesa. Dice que van a atraer inversiones. No te dicen cómo, quién va a invertir. Si en definitiva, de cuando vos no le cobras algo a alguien, lo estás subsidiando. Porque alguien tiene que poner eso que vos no le cobras. Y lo está poniendo el pueblo trabajador. El pueblo trabajador a través de los impuestos está subsidiando a las grandes empresas. Eso es lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. ¿Estamos en contra de la empresa? No. Estamos en contra de cómo este apriete fiscal es únicamente para el trabajador. Seguro. Pablo, bueno, hemos hecho un pantallazo de todos los problemas que tiene Argentina. Tampoco vamos a decir que le encontramos una solución, pero hay algunas cosas que se pueden hacer para poder evitar esto. Pablo Salazar, legislador en lo que es la legislatura provincial santacruceña, ¿cómo se desenvuelve? Ya, primero, que no he visto a un legislador acompañando la lucha por femicidio, por homicidio. No he visto a ningún legislador acompañar la lucha por el salario digno. No he visto a ningún legislador salir a organizar a los trabajadores para que no se les cobre el impuesto a la ganancia. No he visto a ningún legislador que salga a repudiar los presupuestos de hambre que viene tirando Alicia Kirchner y de recorte que lo viene haciendo, y que hablamos hace un rato sobre los salarios estatales. No lo he visto. Digo, no sería la figura de Pablo Salazar, sino podría ser cualquier compañero de Frente de Izquierda haciendo la labor esa, porque donde busquen que existe compañeros legisladores, nosotros ponemos la banca a disposición de las luchas, y para salir a mejorar inclusive la calidad de vida de los trabajadores, y que primeramente se va a mejorar porque tenga un salario digno. O sea, la primera presentación que podríamos hacer es que los trabajadores a nivel provincial tendrían que cobrar todo mínimo 350.000 pesos. Seguro te la van a vetar, seguro, lo más seguro. Pero impulsarla, no únicamente en San Julián, sino en todas las localidades, que debería de ser así. Prohibir el trabajo negro dentro de los municipios, en y en cualquier municipio. Porque si están los compañeros no es porque se lo ayudan. Los compañeros están porque se lo necesita dentro de la municipalidad. Viceversa, pero no a través de una ayuda que no le representa absolutamente nada al trabajador. Es muy poco lo que se paga por esas ayudas financieras. Eso no tendría que existir. Entonces, el pase a planta permanente, ¿dónde saldría la plata? Ya lo discutimos de dónde nosotros creemos que tiene que salir la plata para eso. Entonces, esa sería fundamental para empezar a cambiar, digamos, la forma de vida y de ver la política de la sociedad hacia lo que realmente queremos hacer política. Porque me decía, ¿cómo convencemos a los pibes nuevos o a los viejos, que ya hay personas mayores que ya tampoco quieren ir a votar, tan descreídos? Justamente por estos enrosques que se hacen. Bueno, le decimos, el Frente de Izquierda es el lugar donde uno puede ir a revolucionar sus ideas. Entonces, si nos acompañan, estas son las propuestas y las medidas que nosotros mínimamente tomaríamos. Pablo, otra de las cosas que también lo he charlado con otros candidatos a legislador es que, bueno, ¿cómo va a ser con las manos? Porque hay una de las cosas que se da también en Santa Cruz. Bueno, gana cierta facción política y tiene todas las manos en la legislatura provincial. Bueno, justamente porque el articulado que hizo el kirchnerismo acá, con diputado por el pueblo, es para garantizarse la mayoría en las cámaras de diputados. Lo que se debería hacer, obviamente, una reforma en la Constitución que no se viene haciendo hace muchísimo tiempo, es justamente para que exista la representación de la minoría dentro de la Cámara.
Y para que tengamos toda la mano con este tipo de legislación, y habría que votar masivamente al Frente de Izquierda en todas las localidades, como se presentan compañeros como yo en todas las localidades, tratando de conquistar el voto de los trabajadores para cambiar eso. Porque no significa que la legislatura exista como una escribanía, no tendría que ser así, como una escribanía. Tendría que ser un lugar donde se regule al Ejecutivo, más allá de presentar las nuevas leyes o reformar algunas que existen, es la que tiene que controlar al Ejecutivo. Digo porque teniendo la mayoría ahora, puede hacer a placer lo que quisiera la gobernadora o el posible gobernador. Así como se está haciendo en Jujuy, de que votan una reforma contra la protesta y demás, porque se la vota dentro de la legislatura, o hacen una reforma constitucional, lo pueden hacer claramente acá porque tienen todas las manos alzadas, ¿no? Vemos de que no hay mucha diferencia entre estos que se dicen peronistas y aquellos que se dicen radicales de aquel lugar. Porque los tipos allá metieron más de 1000 personas presas y haciéndoles causa que no existían. Acá, en el 2017, cuando se salía a pelear porque se paguen tiempo y forma los salarios de los docentes, procesaron a 4 compañeros nuestros. Y los tienen procesados, no pudieron encontrar la manera de meterlos presos y le cambiaron hace muy poco la carátula. Sí, sí. Pero nosotros con las movilizaciones no pudimos hacer nada acá contra un femicidio, ni cambiar de carátula. ¿Te imaginas de la noche a la mañana tiran tan bajo una lucha de las y los trabajadores porque se instaure la figura de femicidio para que sea rigurosamente castigado aquel asesino? Y acá lo toman a la buena y a la ligera, diciendo de que estos compañeros son femicidas o homicidas o posibles. ¿Se entiende? Eso no hay grandes diferencias y contra eso tenemos que luchar. Para eso tenemos que tener representantes dentro de la Cámara de Diputados. Otra de las cosas que también yo seguro que va a tener tu análisis y que se ha profundizado y mucho, pero la usan igual a la ley de lemas. Todos los años hablamos que no, que hay que derogarla, que no sirve, que esto, que aquello, que el otro. Infinidad de adjetivos sobre la ley de lemas, pero sin embargo estamos nuevamente en una nueva elección con la ley de lemas. Bueno, de las veces que nos habrás escuchado hablar, nosotros estamos en contra de la ley de lemas. Siempre lo estuvimos y es por eso que no hacemos la utilización de la ley de lemas. ¿Por qué? Porque es un engaño a la sociedad, al elector, la ley de lemas. Porque se presentan diversos actores y en esos actores uno obviamente va a votar a uno porque el otro no le complace. Pero el voto de le va a parar al que el ciudadano no quería. Eso es un engaño, una estafa al elector. Y nosotros decimos que no tenemos que hacer eso, porque tampoco es la gran solución de que sacando la ley de lemas tipos de articulados no existan más. A nivel nacional, tenés a Massa y a Graboy. Graboy, la colectora de Massa. Digo, no existe la ley de lemas, pero están haciendo a través de las PASO algo parecido. ¿Por qué? Porque Graboy va a llamar, después de que pierda, a votar a Massa. A que decía que de ninguna manera iba a votar en su momento, ¿no? Bueno, las colectoras existen en Jujuy, existen en Salta, después de haber derrotado la ley de lema instaurada por el menemismo. Acá tiene que ser consciente el trabajador de que si ve que se repiten los actores, ya hay una ley de lema. Graboy lleva a todos los mismos candidatos que Massa. A todos, Lo único que cambia es Graboy. Entonces es una ley de lema encubierta. Acá se debería derogar, sí, coincidimos que se debería derogar, pero tampoco deberíamos caer en el juego ese que se está haciendo a nivel nacional y en otras provincias de que existen las colectoras, porque tampoco es sano, si se quiere decir, para este tipo de democracia, ese tipo de elecciones. Estamos en contra totalmente. Si tendríamos la posibilidad de derogarla hoy, nosotros como Frente Izquierda la haríamos, obviamente de que sí. Porque si no le sumamos uno que tiene una ideología supuesta con el otro que van en un mismo frente y no sabes cuál de los dos va a ganar. Porque si vos sos radical, por dar un ejemplo, y lo votás a Gardoño, pero pierde Gardoño, tu voto va para un peronista. Digo yo, en el análisis, pierda uno u otro, ¿a quién va a llamar a votar a nivel nacional? Ahí va a estar la estafa grande para cualquiera de los dos electores. Porque ponele en el caso que sean gobernador cualquiera de los dos, va a llamar a votar o a Larreta o el otro a Massa. No le va a quedar. Y los electores que quedaron en el medio enganchados con la ley de lema, sí, hay que prestarle atención a eso. No, tenés mucha razón. Presentación de la lista. Mira, nosotros tenemos
A nivel nacional, a Gabriel Solano, a Vilma Ripoll. Estuvimos acá estuvimos charlando con él. Estuviste charlando con Solano. Sí. Ellos van candidatos a presidente y vice. En lo local, lo tenemos, en la provincia, tenemos como candidato a senador a Miguel del Pla. Está candidato a diputado nacional Nicolás Gutiérrez, un chico de Caleta que en algún momento estuvo también con ustedes acá en otras elecciones. Ada Vivanco, una docente que vive en el Calafate, está jubilada, también es de Santa Cruz. Y después en lo local, bueno, voy yo a diputado por el pueblo y una compañera, Janina Pinedo, que es una compañera del Polo Obrero, una desocupada se puede decir porque no es asalariada, entonces es una compañera que trabaja en negro. Bueno, muy bien, la presentación entonces de la lista. Bueno, para cerrar, Pablo, podríamos estar horas charlando ahora sí, pero vamos a cumplir de una vez por todas, una vez lo que hablamos, una vez que íbamos a tener un pequeño espacio después de las elecciones, vamos a tratar de tenerlo usted acá, una opinión distinta, fuera de todo lo común. Bueno, tus sensaciones finales para este domingo. Bueno, estimamos de que si hay un crecimiento en los votos para la izquierda es porque algo de conciencia venimos haciendo dentro de la localidad. Una cosa era ser desconocido hace años atrás, de cuando existía nuestro compañero Kowaleski, desconocido me refiero a mi figura, y ahora por lo menos Marque nos conoce. Entonces hay un avance, queremos ver si esto se refleja en las elecciones. Estamos únicamente presentándonos en elecciones justamente para venir y traer estas denuncias y las propuestas de decir que estos partidos patronales vienen únicamente a hacer más ajustes. Y después estamos en las intervenciones de los sindicatos, el movimiento obrero, el movimiento desocupado. Estamos prácticamente en todo lado. Hoy hay elecciones de ATE, nosotros tenemos compañeros como Roy que se presentan al secretariado. Entonces tratamos de estar en todos los lugares. Una elección es una tribuna más de agitación para la izquierda, el Partido Obrero, donde plasmamos nuestras ideas y tratamos de que se sume la ciudadanía a este tipo de ideas y que después cuando está adentro va a ver de cómo se eligen los candidatos y no que vienen, te lo implementan y vos tenés que ir a tocarle el bombo con una promesa a futura de un trabajo, ¿no? Un pequeño detalle. Conversando en una asamblea barrial, los compañeros nos decían de que si iban a tocar el bombo a cierto partido político, había promesa de 6 puestos de trabajo y ellos ya eran 50 ahí. Entonces el que mejor se desempeñe puede que tenga intervención en uno de esos cupos. Pero otro decía de que había escuchado que en realidad eran 3, no eran 6. Así que bueno, así se utiliza a la clase obrera desocupada en estas campañas. Nosotros decimos que no tendría que existir eso. Acá estamos por voluntad, por convicción, porque creemos de que la clase obrera es la que va a sacar adelante a su propia clase y no seguir sosteniendo a estos burócratas y la burocracia sindical dentro de los partidos políticos ni de los gremios. Así que llamamos, instamos que nos voten, de que se organicen con nosotros, de que se comuniquen. No es algo donde, así como bien lo decías vos, Carlos, hace un rato, no es algo de que termina hoy o mañana o el domingo en las elecciones, sino que nosotros estamos constantemente en organización. Te agradezco muchísimo por la nota, a Brian y a la sociedad en sí que nos escucha a través de los micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.